Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en este jueves de Tu Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de muchos temas relacionados precisamente a nuestro bienestar, a nuestra salud y a la prevención, que es muy importante. Les saludamos con mucho gusto a través de la señal que nos une, RTV Morelos. Estamos completamente en vivo para que nos deje sus mensajes, sus preguntas. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a conocer una enfermedad que viene de este virus Coxsackie y también tendremos una charla muy enriquecedora sobre el parto respetado, esta mirada amorosa, reflexiva sobre el nacimiento, y también conoceremos las frutas y verduras de temporada, que son esta riqueza natural que impacta en nuestro sistema inmunológico. Así que iniciemos con este programa completamente en vivo, que sea un gran día para todos y con mucha información para tener esa vida saludable y que nuestro bienestar esté al 100, como tiene que ser. Así que bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro primer tema y fíjense que vamos a hablar de este virus Coxsackie, que provoca precisamente una enfermedad que ha dado mucho de qué hablar actualmente, pero para hablarnos más sobre ese tema está con nosotros el doctor Raúl Martínez Rentería, coordinador auxiliar médico de salud pública en el IMSS Morelos, a quien recibimos con mucho gusto. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Pues háblenos de este virus. Pues empecemos por entender el virus, ¿no? Que ya es de hace muchísimos años, pero que hoy en día hay casos en el país y sobre todo también aquí en Morelos. ¿Qué es el virus Coxsackie? El virus Coxsackie es un virus que tiene una característica muy específica. Hay un grupo variado de virus Coxsackie, sin embargo, este tiene la capacidad de generar enfermedad tipo exantemática, como nosotros la llamamos, que se caracteriza por lesiones dermatológicas en distintas partes del cuerpo, esencialmente y bien localizadas en lo que son manos, pies y boca. De aquí viene el nombre de cómo se le conoce también de enfermedad pie, mano, boca. Ok, perfecto. Entonces ya entendimos. El virus se llama Coxsackie. Así es. Provoca la enfermedad, que lo que acaba de comentar, que es en boca, manos, pies, ¿verdad? Así es. ¿A quiénes les da más, doctor? Porque lo hemos visto y lo hemos platicado. Ahorita los papás están preocupados y que los niños, ¿qué les está pasando? Que los granitos en la boca. El virus, por tratarse de su propia naturaleza, le gusta vivir en el tracto gastrointestinal y le gusta vivir en el tracto respiratorio. Es decir, de aquí viene la forma en que nos contagiamos. Es un virus que se transmite a través de las secreciones de la nariz, de las secreciones por la tos y a través de las heces o del mal manejo de las heces de las personas. Entonces, la manera de contagiarse es precisamente de esta manera, el transmitir de las manos un aparato que está contagiado, que tengo contacto con una persona que tosió y yo adquirí el virus. Es un virus que tiene una velocidad de transmisión muy rápida. Entonces, por lo tanto, los periodos de incubación, por así decirlo, que es en el que yo estoy en contacto con una persona y manifiesto cuadro clínico, son rápidos. Hasta 10 días, 12 días puede tener el cuadro clínico. Exacto, eso es importante saberlo, papás, mamás, para qué hacer, ¿verdad? Tiene que ver un diagnóstico y si las niñas y los niños de repente tienen estos síntomas que acaba de mencionar el doctor, ¿qué tenemos que hacer? Porque muchas veces, bueno, a lo mejor es una alergia, ¿no? O algo le está pasando al niño, pero no hay que automedicarnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia? Sí, primero es importante identificar las lesiones, es decir, identificar el cuadro clínico. El cuadro clínico es característico y normalmente este tipo de enfermedades debutan primero con un cuadro febril y sobre todo en los niños pequeños que no pueden decir o manifestarse, están más tranquilos, están irritables, a veces pierden el apetito, no comen precisamente porque nosotros no revisamos la cavidad de la boca y es normalmente donde pesan las lesiones o vesículas, como nosotros le llamamos, por dentro, en los carrillos o incluso en la parte del interior de la garganta. Doloroso, entonces. Entonces, exactamente, al principio son vesículas que tienen un liquidito y ese liquidito con el paso del tiempo se llegan a reventar. Y cuando se revientan se quedan como unas pequeñas lesiones o ulceritas. Esas lesiones o ulceritas lo que causa precisamente es que al estar en contacto con algún alimento caliente, frío, causa esa molestia. Entonces en los niños pequeños dejan de comer precisamente porque les molesta. Segundo, la transmisión en las manos y en los pies. Al tener las lesiones tengo yo que identificar como papá o como mamá cómo son esas lesiones, si solamente están bien localizadas, porque este tipo de enfermedad tiene esta característica. Las lesiones están bien localizadas
localizadas en lo que es pies, en las manos, normalmente no ataca el tronco, es decir, no respeta lo que es la parte inferior del dorso, la espalda, y normalmente se solo localiza. En los niños pequeñitos podemos tener lesiones en las partes de los genitales, porque también ahí precisamente, porque es una enfermedad viral que se transmite a través de las heces, ahí podemos tener lesiones. Entonces, una vez que yo ya identifiqué esta sintomatología, tengo que ver si el niño tiene la fiebre, que es uno de los principales, segundo, las lesiones, y tercero, el escozor. Normalmente, como son lesiones, y tratarse de una enfermedad que nosotros llamamos como exantemática, esas lesiones tienden a cicatrizarse y causar escozor. Entonces, nos rascamos y pues ahí es cuando quedamos con más cicatrices. Entonces, el tratamiento precisamente va encaminado a esta parte. No hay un tratamiento antiviral específico para esta enfermedad. Lo que queremos es controlar la sintomatología. Como la mayoría de las enfermedades virales de este tipo se autolimitan, que quiere decir que pasando su periodo de cuadro clínico tiene un periodo de recuperación o de convalecencia, como nosotros llamamos, y es cuando remite la enfermedad y empieza el proceso de curación. Muy bien, pues esta información es muy poderosa, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que pues los síntomas tienen que ver con la fiebre, lesiones características en la boca, en las manos, en los pies, es muy importante. Estamos hablando que es una enfermedad muy contagiosa, ¿verdad, doctor? No hay que preocuparse, no lleva a más consecuencias si se tratan los síntomas o si hay por ahí una gravedad. Difícilmente se causan alteraciones graves, pero aquí lo importante es, una vez que tenemos la lesión, vigilar el estado del cuadro clínico. Es decir, si vemos que normalmente en 10 días remite y el niño o la persona va más allá de esos días y todavía cuenta con sintomatología o todavía tiene otros datos clínicos, hay que estar pendiente y acudir al médico. Tiene mucho que ver el estado clínico del paciente. Al ser un proceso de enfermedad, también tiene mucho que ver el estado inmunológico del paciente. Como todas las enfermedades, si mi estado inmunológico no es el adecuado, tengo un problema de desnutrición, una enfermedad de base como no controlada. Así son los virus. Exactamente, así es. Sí, entonces, eso es lo que me puede alterar, de que es una enfermedad que normalmente tiene un curso clínico durante varios días, pero si no, tengo que ver por qué no tengo una curación o una tendencia a la mejoría. Exacto, para que todas las familias, los papás no se alarmen, importante siempre el diagnóstico seguro, ¿verdad? No se automediquen. Si ya nos dimos cuenta que si el bebé o el niño o la niña tiene algunos granitos en boca, manos y pies, es el virus Coxsackie y hay que ir a tratar la enfermedad, que le den un diagnóstico, que le den un tratamiento. Después de 12 días hay una mejoría, ¿verdad? Sí, así es. Y sobre todo aquí, este tipo de enfermedades vamos encadenados a cortar la transmisión. Lo que queremos es de que si yo ya estoy enfermo y tengo hermanitos en casa o tengo otras visitas, tengo que cortar la cadena de transmisión. ¿Y cómo tengo que tener con mis cuidados higiénicos primero? Al tratarse de una enfermedad que se transmite, que se aloja en el tracto gastrointestinal o respiratorio, pues tener el manejo adecuado de las excretas, usar el cloro adecuado en concentraciones adecuadas, limpiar los juguetes si el niño está pequeño, porque muchas veces los niños agarran el juguete, se lo llevan a la boca, tienen ahí el virus, lo dejan, llega otro pequeñito, vecinito y nuevamente. Así es la cadena de transmisión. Entonces, cadenita. Lo que queremos es precisamente, si tenemos un niño, tener ese autocuidado de, bueno, limpio con un poquito de cloro. Normalmente el cloro es muy efectivo para este tipo de situaciones. Y lo que evito es de que si va el niño ya no hay un virus que pueda estar en la superficie, entonces disminuye el riesgo. Si tengo tos o uso de un cubrebocas, precisamente si voy a realizar una actividad al exterior, si voy a salir, protegerme con el antebrazo, si tengo tos o estornudos. Esas son medidas preventivas y de autocuidado que tenemos que tener. Exacto. Más en los bebés, porque imagínense lo que nos estaba comentando el doctor, que de repente en la boquita, estas lesiones, pues a la hora de comer, imagínense, por eso a lo mejor está llorando, por eso está de mal genio, y eso es importante también pues tomarlo en cuenta. Estos casos ya están en algunos lugares de nuestro país. Yo he escuchado, por ejemplo, en Guerrero, en Morelos también tenemos casos. Sí, hay casos en escuelas, lo que se ha mencionado en escuelas. Normalmente en la consulta de medicina familiar van niños, adolescentes también. Es muy
menor la cantidad de adolescentes y adultos, pero también tenemos casos, y en énfasis específico en niños de guardería, que es ahí donde tenemos a veces mayor número de casos y estamos vigilando, porque pues son niños que estamos en contacto, niños que van a preescolar, que también tenemos escuelas. Una enfermedad que es atemporal, quiere decir que podemos tener durante todo el año, no hay como una etapa específica, sin embargo, puede haber periodos donde el aire, el calor, la lluvia puede desencadenar este tipo de situaciones, de que tengamos mayor número de casos, y sí hay que tener una relevancia o una vigilancia de estos casos por el riesgo de que si yo estoy enfermo, voy a la escuela, no me voy a contagiar a uno, son grupos de 30, claro, 40, entonces sí es importante. Si yo detecto que puedo tener esta enfermedad, pues ahí lo voy a con el médico, normalmente es lo que vamos encadenados a esta parte. Exacto. Ahora, doctor, ya hablamos de lo que es el virus, de la enfermedad que provoca, de los síntomas, del tratamiento, pero también algo muy importante que tenemos que mencionar es si en este momento hay un diagnóstico, ya papá y mamá llevaron al niño, hay un diagnóstico, ¿cómo viven estos 12 días? ¿Cuáles son las recomendaciones? Más allá que sí, a lo mejor es el medicamento, el fármaco, ahí está, pero las medidas en alimentación, en que no se desesperen porque pues es una enfermedad de comezón, de molestia. ¿Cuáles serían las recomendaciones de la familia? Sí, es importante mencionar que es una enfermedad viral que se va a autolimitar, por lo tanto no hay que tener un mayor énfasis, ni hay que generar que el niño se sienta aislado, que se sienta, de hecho, tú tienes esta enfermedad, quédate en tu cuarto, cuidados, no salgas. Con esos comentarios. O sea, sí es importante, sí es una enfermedad que tiene, y aquí es importante ver la etapa del curso clínico. Si nosotros estamos, el niño ya tiene las lesiones, ya se contagió, aquí solamente las medidas preventivas para cuidarnos, normalmente, porque si ya estuvimos en contacto como en familia, probablemente la mayoría o el núcleo se enferme, no como tal la gravedad del niño, pero entonces aquí lo que tenemos que ver es evitar primero, si yo tengo un niño, restringir las visitas, esto es importante, o sea, tengo al niño, lo aíslo en casa, no requiero más, puede hacer sus actividades, no hay una restricción en la dieta, aquí lo que queremos es precisamente eliminar alimentos que puedan generar, que el niño le genere más alergia o escozor. De ahí en fuera no tenemos mayor cuidado sobre el niño, es un proceso, a veces los niños no tienen ningún otro síntoma más que las lesiones, o sea, pueden tener mucha fiebre, la fiebre normalmente en 72 días remite y todo el curso clínico ya no hay fiebre, lo que queda son las lesiones. Entonces, los niños pueden hacer sus actividades normales, jugar videojuegos o las tareas que quieran sin ningún problema, porque a veces no les da sintomatología. Ok, entonces estamos hablando que es una enfermedad muy, muy contagiosa, que no se puede prevenir porque el niño va a tomar los juguetes, exacto, el niño va a agarrar a su compañerito, lo va a saludar y eso no lo podemos prevenir. Pero algo que sí podemos prevenir, y esto es muy importante para todos los que son papás, para que todas son las mamás, que mis respetos, yo siempre lo he dicho, quien admiro muchísimo son a los papás y las mamás porque, híjole, tienen mucha responsabilidad y tienen muchísimas tareas. Muy bien, entonces no se puede prevenir, pero ¿qué sí podemos hacer? Es que si ya nació el bebé, hay que reforzarlo, ¿verdad, doctor? Qué importante es la alimentación, la actividad física. ¿Para qué? Para tener un sistema inmunológico, para que cuando lleguen estos virus, pues no sea de gravedad. Sí, y al igual como pasan con otras enfermedades virales, en esta época invernal tiene mucho que ver la alimentación. Acuérdense la pandemia COVID. Tiene mucho que ver las vitaminas que comemos en la misma dieta. Entonces, no solamente con este tipo de enfermedad, sino con otras enfermedades que influyen mucho el estado de salud del niño. Entonces, muchas veces, es que ¿por qué se me enferma? Entonces, no veo la parte, como usted comenta, de, es que no le doy verduras, es que solamente pasa comiendo esto. Entonces, su estado de salud es desequilibrante en el aspecto de que, bueno, no tengo una buena dieta y tengo un virus que se me acerca y el virus dice, bueno, aquí estoy, ¿no? Y te contagia. Exacto. Así es. Entonces, doctor, para finalizar, nuevamente vamos a repetir rapidísimo, me contesta breve, ¿qué es el virus Coxsackie? Es una enfermedad viral que le gusta vivir en el intestino y en las vías respiratorias. Okay. ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente es vesículas en boca, pies, manos, y en niños menores puede ser en zona del pañal o en la zona de los genitales. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo que dura el virus? El periodo de incubación va de 2 hasta 12 días normalmente. No hay tratamiento, pero se controla. Sí, el tratamiento va con base a los síntomas que tiene el niño.
Exacto. Las recomendaciones generales, sobre todo en las instituciones, escuelas, importante también tomar en cuenta, ¿no?, el tema de la higiene. Sí, fomentar el lavado de manos con alcohol, con agua y jabón, y el uso de solución base de alcohol. Si no tengo acceso a un lavabo, con la solución de base de alcohol es más que suficiente para eliminar el virus. No llevarme cosas a la boca, si no son en casa o dentro de mi círculo, pues evitar que el niño se meta cosas a la boca. Y pues si veo que empieza a detectar la enfermedad, pues tenerlo en aislamiento en vigilancia, precisamente por el periodo de la enfermedad. Exacto, y algo muy importante, es una enfermedad que vamos a ver lesiones. Hay que platicarlo con las niñas y los niños porque esto también puede impactar en su salud emocional. Sí, decirle que son lesiones porque se ven los niños en las manos, Sí, se ven con las exacto, ronchitas, se ven sí. con los pies, entonces les llama la tentación, esto es importante, les llama la tentación que la vesícula tiene un liquidito adentro, entonces los niños lo Van que a hacen es la apachurrar. presionan Sí, precisamente. exacto. Entonces a veces ya cuando está muy lábil, por el mismo presión, aunque sea muy leve, se llega a reventar, entonces eso les genera como que la situación de que, muchas veces si yo me rasco, llegamos a tener cicatrices, ese es el proceso. Cuando el rascado es muy fuerte, se lleva la piel y puedo tener una un poquito de recomendación. cicatrices. Hidratar la piel, no realizar alguna otra situación, evitar alimentos, cosas para que me friccione la mano, no requeremos nada más. Y en la boquita, a mí me preocupa la boquita porque me imagino que si de repente a la hora de comer, pues aplastan la lesión, menciona este liquidito, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque pues no queremos que también tenga un problema ahí de nutrición. Sí, insistirle en la parte de la tolerancia. El niño va a saber cuando lleva creciendo lo que le causa mal, lo que puede tolerar. Normalmente lo que tolera son alimentos líquidos fríos, es por la sensación de alivio, como cuando nosotros tenemos los alimentos calientes o elevados de temperatura, sí llegan a causar un poquito más de lesiones. De ahí en fuera es la dieta, conforme la vaya tolerando es adecuada. Muy bien, pues ya aprendimos mucho el día de hoy, ya nos dimos cuenta que es un virus que siempre ha estado, ¿verdad? Que ahorita tiene un brote, no se alarme, papá, mamá, tome en cuenta estas recomendaciones del doctor, que es muy importante que vaya al doctor si ve estas lesiones. El virus Coxsackie provoca esta enfermedad de boca, manos y pies, por eso es importante siempre el diagnóstico, el tratamiento, que esté en casa, que no salga a la calle, ¿verdad? Para que no contagie a otros niños, y esto pasa después de 12 días, ¿verdad? Más o menos. Muchas gracias, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Me imagino que también a través de las redes sociales, ¿verdad? Del IMSS, por ahí hay algunas campañas, hay información. Sí, a través de comunicación social, IMSS salen los boletines, donde se emiten recomendaciones, esto que acabamos de platicar, donde se da toda la información a los papás, a los derechohabientes, toda la época y la fase que estamos teniendo. Exacto. Muchas gracias, doctor. Gracias, un placer tenerlo aquí igualmente. En Tu Bienestar. Así que acompáñenos, comparta este programa para que la información llegue más. No existe ninguna alarma, solamente es la información que nos da poder para tomar las mejores decisiones si es que se presenta esta enfermedad en las niñas y los niños. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en Tu Bienestar en esta mañana de jueves, calorcito, pero también se antoja un delicioso té, puede ser frío, puede ser caliente, un cafecito. Acompáñenos, deje sus comentarios, sus preguntas, sugerencias también, si quiere saber más de algún tema, con mucho gusto vamos a contestar y vamos a responder. Y también sobre nuestro siguiente tema, que es muy importante, es una mirada amorosa, reflexiva con respecto al nacimiento. Así que, pues, hablemos precisamente del parto respetado. Y ya está aquí con nosotros Lu Almaraz, ella es dula, ¿verdad? Dula y educadora perinatal, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvina. Un placer. Igual, un placer tenerte aquí igual. y hablar de este tema, ¿no?, tan importante. Empecemos, ¿por qué? ¿Por qué le podemos decir a todo el público que se acerque a lo natural? Pues porque es el primer momento de vida. Es la primera experiencia que cualquier ser humano tiene para llegar a la Tierra. El canal divino que somos las mujeres, tenemos esta posibilidad de hacerlo de manera natural cuando es permitido, cuando se confía en el cuerpo de la mujer y en el proceso fisiológico que se vive, que de manera muy natural y orgánica genera hormonas, genera sustancias que ayudan a que el nacimiento se pueda llevar de una manera fluida y totalmente natural, sin ninguna intervención.
Exacto, y esto me lleva a de repente a recordar, porque cuando escuchamos a las amigas, a las hermanas, a la parte de la familia, mujeres, que de repente dicen, no, pero es que mi mamá tuvo muchas complicaciones, yo prefiero que me hagan cesárea o acercarme a otras alternativas, pero hay algo muy clave que es antes, durante y después. Háblanos de esa parte, ¿cómo nos podemos acercar al parto respetado, al parto natural? Bueno, es muy importante recibir hoy en día la información porque sí vivimos en una época en la cual todo está muy controlado, ¿no? Entonces queremos nosotras mismas controlar estos procesos, que no es algo que necesariamente tengamos que controlar, más bien es permitir que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Exacto. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Para eso está diseñado. Para eso está diseñado. Y nos cuesta mucho trabajo confiar en que esto se puede lograr naturalmente. Entonces sí es importante que pues casi desde planear el embarazo, ¿no? Saber en qué momento queremos recibir a este ser en nuestra vida y durante el embarazo tener una preparación, conocer nuestro cuerpo, ¿no? Yo siempre les hago hincapié en conocernos a nosotras mismas, nos da el poder, nos da la confianza, nos da la valentía para enfrentarnos a un proceso donde no podemos controlar, ¿no? Y de pronto se presentan complicaciones, sí, y para eso la medicina se ha actualizado y hoy en día incluso el tema de la cesárea, el tema de la anestesia que se ocupa durante la cesárea, se ha avanzado tanto que las mujeres ya no están inconscientes, están muy conscientes de lo que están viviendo y pueden darle a sus bebés una buena bienvenida, tomarlos en sus brazos, comenzar a amamantar, o sea, tener procesos que también van orgánicamente siendo parte de la fisiología natural. Sin embargo, es muy importante reconocer que mientras no se evidencie ningún tipo de complicación, hay que confiar en el cuerpo y conocerlo, y reconocer que tiene la capacidad, ¿no? Entonces en el curso hablamos de los huesos, hablamos del útero, de la placenta, de técnicas con el rebozo que se pueden realizar durante un trabajo de parto para evitar intervenciones mayores, como desde una epidural, que es una anestesia para el trabajo de parto, como hasta una cesárea. Exacto. Y si nos puedes explicar un poquito, ahorita estamos viendo aquí varios objetos, pero yo recuerdo que cuando estaba más jovencita yo decía, ¿cómo sale un bebé de ahí, no? De verdad que nos cuestionamos tanto nosotras las mujeres, pero cuando ya te introduzcas a la información, te vas a dar cuenta que sí puedes tener un parto natural y que además tiene que ser respetado, que esto es un equipo, sí con el ginecólogo, sí con los médicos, sí con los tratamientos, sí con tu medicina si por ahí hay una complicación, pero la parte de decir, yo me mentalizo, yo quiero tener esta experiencia con mi propio cuerpo, es algo muy tuyo y lo puedes tomar. Muy poderoso. Y muy poderoso. Muy. Explícanos un poquito como los huesos para entender que sí se puede, que con ejercicios, con talleres como los que hace Lu, pueden lograr su parto natural. Así es, todo requiere de un acompañamiento en cuanto al aprendizaje y dinámicas. Y bueno, esta es la pelvis que se le llama ginecoide. Justo es la pelvis que tiene la forma más común en las mujeres. La pelvis de las mujeres tiene una forma redonda, ¿no? Aquí tenemos un círculo donde justamente entra la cabecita de bebé. Ajá. Bebé se encuentra por acá arriba, flotando en su líquido amniótico dentro de una bolsita donde está su placenta, su cordón y pues bebé formándose aquí adentro con todo el líquido, ¿no? Sí. Y bueno, generalmente la placenta la tenemos hacia arriba, no está hacia abajo, y bebé incluso puede estar sentado durante unas semanas y después con los mismos ejercicios que se realizan de la pelvis, le damos la posibilidad a bebé a través del movimiento de la pelvis a acomodarse, a que meta aquí su cabecita, que durante el trabajo de parto libere tensión. Aquí lo que es el sacro generalmente es donde se acumula la tensión del trabajo de parto, ¿no? Que muchas mujeres dicen, no, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me duela, yo no quiero sentir todo eso. Pero hay que sentirlo, sí, claro. Hay que vivirlo, hay que atravesarlo, porque solo de esa manera también nos damos una preparación de confiar. De confiar en que podemos con esto, podemos con lo que viene después, que es una maternidad que tendrá también muchísimos retos y no de un solo día, de
muchos días, ¿no? Del resto de nuestra vida. Sí. Entonces, es importante sí pasar por todo este proceso, porque también se generan hormonas que van ayudando. Hay una de ellas que se llama relaxina, que relaja entre los huesos y entonces ayuda a la flexibilidad de estos huesos. En el momento que el bebé atraviesa el canal de parto, nuestros huesos hacen esto. Se abre el sacro, se abren los isquiones, se abre todo esto y entonces bebé atraviesa, ¿no? O sea, prácticamente sí es. Muchas mujeres, y por ahí se ha escuchado que dicen que es como romperte no sé cuántos huesos, ¿no? No se rompen los huesos, pero sí se abren. Claro. Sí existe esta posibilidad en ese momento. Oye, Lu, pues te quisiéramos hacer tantas preguntas ahorita que estamos viendo estos movimientos. Qué bonito, de verdad, el cuerpo es tan sabio, es tan hermoso, y más el de la mujer en este caso, de cuando decide embarazarse, llevar un proceso, y cuando encuentras estos talleres o cuando encuentras a la gente adecuada que te va a guiar en tu embarazo, es algo maravilloso. Por eso, si ustedes están viendo este programa y conocen a una mujer embarazada, platíquenle, ¿verdad? No solamente es ir al ginecólogo, no solamente es comer o comer doble, como dicen por ahí, sino que acercarse a toda esta información que les va a llevar un camino más placentero, porque a pesar de que todas las mujeres en algún momento toman la decisión de ser mamá, está esta parte de, híjole, pero vas a sufrir mucho, no sabes lo que se siente, ¿no? Sí, sí. Y no tiene que ser así. No, porque se siembra miedo de esa manera. Exacto. Y también resaltar que hoy tenemos evidencia científica. No es algo que la dula se inventa o que está de moda, ¿no? Por ahí dice, es que está de moda el parto respetado. No está de moda. Si se le puso un subtítulo al parto, si se le puso el subtítulo respetado, es porque se perdió la buena práctica, porque se empezaron a hacer muchas cosas de manera rutinaria que estaban afectando la salud de las mujeres y de los bebés. Y hoy en día existen normas, existen también una guía práctica clínica. En México está realizada también por el Instituto Mexicano de la Salud, que indica cómo realizar una buena práctica para que las mujeres vivan una plácida experiencia, que sea una experiencia bonita, una experiencia armoniosa y una experiencia que también es buena para su salud y para sus bebés por todos los beneficios que hoy tiene. Esto ya está comprobado, no está de moda. Exacto, sí, y creo que hoy en día está más presente que nunca. Sí. Ya se escucha más, ya se comparte más, las mujeres ya lo conocen. Entonces, ahorita hacer la reflexión de acercarnos, porque muchas veces hay muchos mitos. Hay mujeres que todavía siguen pensando que en el embarazo no se puede hacer ejercicio. Así es, o existía antes un estudio que se llama pelvimetría, que ya no se realiza, pero que en algún tiempo se realizaba, y entonces se medía este espacio de la pelvis contra el diámetro de la cabeza del bebé en un ultrasonido. Y entonces muchas veces, o la mayoría de las veces, el diámetro de la cabeza del bebé se va a ver en el ultrasonido más grande y van a decir, es que tu bebé no va a pasar por ahí, no va a caber. Okay. Y claro, si lo medimos mientras el bebé anda por acá flotando en su líquido y la pelvis pues no está en trabajo de parto, no pasa. O sea, por medida, por métrica, no pasa. Pero en el trabajo de parto lo que sucede es que a través de las hormonas y de la relaxina y de los movimientos que hace bebé se va empujando y los huesos se abren. Ay, qué maravilla. Entonces es muy diferente. Wow, estoy impresionada. Es una cosa muy diferente medir algo así a medir algo así. Por supuesto. ¿No? Sí, qué buena información nos estás dando, Lu, porque sin duda hoy tiene la posibilidad de acercarse a una dula, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una dula? Platícanos. Más allá de toda esta información que nos estás dando, ¿es un acompañamiento? ¿Desde en qué momento? Pues desde el momento que las mujeres lo busquen. A mí me han buscado mujeres desde antes de estar embarazadas. O sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me quiero embarazar. Exacto. Y quiero que me acompañes. ¿Qué hago? Sí, ¿no? sí, porque el embarazarse viene también en un proceso hormonal y muchas veces las mujeres ya están saturadas de tantas cosas que hay hoy en día en el ambiente, en la alimentación, ¿no? Entonces, de pronto ya hay mucho estrés y no logran embarazarse y desde ese momento empezamos a trabajar con alimentación y empezamos a trabajar con meditación y con herramientas de apoyo que ayudan a fluir en ese sentido para lograr un sano embarazo.
Durante el embarazo estamos viendo que ella se sienta bien consigo misma, que genere confianza, que se conozca, que conozca su cuerpo, sus huesos, las posibilidades que tiene para tener un nacimiento natural, respetado, y entonces también hay un acompañamiento ahí interesante, incluso de recomendaciones, ¿no? Muchas veces lo que me piden es, oye, ¿y con qué médico me recomiendas? ¿Y por dónde crees que yo pueda atenderme de esta manera? Porque también influye que en este sentido del parto respetado, las mujeres tengan libre elección de la posición para parir, que no estén acostadas, ni amarradas, ni con las piernas levantadas, como hemos visto en todas las películas de Hollywood, ¿no? Que nos hacen creer que todas se vuelven locas y desquiciadas, ¿no? Entonces no, o sea, no es eso. Claro, y además muchísimas opciones, ¿no? Yo recuerdo que hace como 2 meses una amiga me decía, oye, es que yo quiero mi parto en agua, ¿lo recomiendas? Totalmente, sí. Existen hoy en día incluso médicos que están atendiendo partos en agua, que están certificados para atender ese tipo de nacimientos y que lo hacen en algunas ocasiones en hospitales que dan esta posibilidad. Y si el hospital no da esta posibilidad, bueno, incluso hay atención en casa de médicos que van al domicilio y ahí pues se infla la tina, se pone el agua. El agua, más que ser para que el bebé nazca en el agua, ayuda muchísimo como un analgésico natural. Estar en el agua ayuda porque todo esto es donde más sensación intensa hay de que el bebé se está empujando y la pelvis se está abriendo, el coxis se está abriendo. Entonces, lo que más necesitamos es contención en esta parte del cuerpo y tener una tina con agua calientita donde te metes y ahí se relajan tus huesos, se relaja tu pelvis, se relaja todo, ayuda un montón a sobrellevarlo sin la necesidad de ninguna otra intervención médica, ni anestesia, ni nada, solo con el agua, con el agua, con el agua. Generalmente es mejor que las mujeres puedan parir fuera del agua, para incluso prevención de cualquier tipo de situación como una hemorragia, ¿no? Pero si la mujer tiene ahí su trabajo de parto y sí he estado acompañando mujeres que están felices en la tina y empiezan a pujar y ya no se quieren salir de la tina y ahí nace el bebé y todo sale bien, siempre y cuando, por supuesto, su servidor de salud esté preparado para ese tipo de atención. Exacto. Es como un complemento, ¿no, Lu? Siempre es un complemento, tanto con su médico, si lleva este acompañamiento, que lo platique, que asista a algunos talleres, cursos. Háblanos de ello, porque también aquí es muy importante que se involucre la pareja, ¿no? Ay, totalmente. Eso es lo mejor que puede suceder. Que también su pareja está involucrada o algún familiar o alguna persona de toda su confianza acompañe a la mujer durante el proceso, acompañe a las sesiones. Durante las sesiones aprendemos los masajes con el rebozo y entonces pues sí es necesario que alguien más le ayude a realizar estos ejercicios. Básicamente envolvemos la pelvis y le damos un masajito así. Y no sabes lo liberador que es para las mujeres esto. Y de pronto ya que la pareja lo aprende, o la mamá lo aprende, o la amiga lo aprende, ya las mujeres dicen, te quiero todas las noches ahí para masajearme y poder descansar después. Así es. Lu, pues realmente estamos aprendiendo muchísimo. Esta información tiene que llegar a todas las mujeres. Ya esos años de sufrir ya pasaron, ya no tiene por qué ser así, no tiene que ser tan doloroso. Acuérdese que va a traer una vida, que va a ser mamá y eso es una bendición maravillosa. Quienes son mamás estoy segura que tienen una gran experiencia que contar, pero que también están estas opciones, ¿no? Y que hoy en día usted, ¿cuál sería tu mensaje, Lu? A mí me gustaría que nos dieras un mensaje, sobre todo en el tema, para finalizar, en que usted, mujer, si ahorita está embarazada, usted tiene todo el derecho de elegir cómo será su parto. Así es. Informarse es la mejor opción para tener las herramientas necesarias que te van a hacer confiar en ti y confiar en tu cuerpo para llevar este proceso de esta manera natural.
Exacto. ¿Dónde te escribimos? Escríbanle a Lu en sus redes sociales si quieren tomar algunos talleres, si quieren tomar unos cursos, si ya están planeando embarazarse para el año 2026, pues Lu es la opción. ¿Dónde te buscamos? Sí. @momsenmx o @mom-sen-doula en Instagram y también en Facebook. Muy bien, pues ahí están las redes sociales para que escriba, tenga contacto y sepa más sobre este tema. Si no olvida el antes, durante y después, que son grandes herramientas para vivir un embarazo pleno y feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvina. Vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más. Está escuchando y viendo Tu Bienestar. Estamos de regreso ya en la recta final de Tu Bienestar. Le agradecemos su preferencia, que nos escriba. Saludamos por ahí a Sonia, a Roberto Suastegui, que nos manda saludos. Sonia nos pregunta sobre el virus que estábamos hablando, del virus Coxsackie, y nos dice cómo es importante manejarlo y si se parece a la rubiola, a la viruela. Decía el doctor que sí, Sonia, sí es parecido, pero no tiene gravedad, que es muy importante, ¿no? Que a lo contrario del virus Coxsackie, pues en 12 días hay una mejora y sobre todo si se trata a tiempo no hay ninguna dificultad. Y bueno, continuamos con mucho más porque estamos en una temporada bellísima donde podemos encontrar verduras y frutas que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico, y para ello recibimos a nuestra invitada con mucho gusto, que ya está aquí con nosotros, Lucero Rojas, nutrióloga, y vamos a hablar de las frutas y verduras de temporada. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer. Pues explicarnos, ¿qué son las verduras? ¿A qué le llamamos verduras, frutas de temporada? Van a ser los alimentos que crecen en ciertas temporadas del año. ¿Por qué? Pues porque el clima se presta, el suelo se presta a que desde la siembra hasta la cosecha el alimento pueda crecer sin ningún problema, sin necesidad de utilizar como una ayuda artificial, como lo haría como fuera de temporada, precisamente. Exacto, o sea, estamos hablando de que son ricas ¿en qué? En todo, o sea, el hecho de que el suelo sea tan bueno en ese momento, noble. Exactamente, hace que la fruta pueda madurar en suelo precisamente, entonces sea más rica en vitaminas, en minerales, que sus características físicas también sean más bonitas. Son frutas que se ven frescas, que se ven bonitas, antojables a simple vista. Naturales. ¿No? Ajá. Naturales, ¿no? Porque de repente vemos esa manzanota en el súper y decimos, y de repente nos vamos al campo y cuando es temporada vemos la manzana completamente diferente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de comer verduras y frutas de temporada? Pues hay beneficio tanto en la parte nutricional, porque justamente van a ser más ricas en nutrientes, pero también en la parte económica. Al ser un alimento que va a necesitar mucho menos ayuda artificial, obviamente es un alimento más económico. Entonces, el alimento en temporada lo vamos a encontrar más rico, más fresco, más jugosito, y en todos lados es como mucho más fácil de que lo compremos a cuando está fuera de temporada, que tenemos que andar ahí buscando en los supermercados, porque en mercados locales casi nunca lo encontramos, en supermercados y súper caro, ¿no? Entonces, en la parte económica también nos ayuda mucho, y obviamente tanto a nosotros como consumidores como al agricultor, porque pues obviamente el consumo local va a ayudar bastante. Exacto, qué padre que nos estés comentando todo esto y que ahí en casita aprovechen los beneficios de las verduras y las frutas de temporada. Hay que mencionarlas, ¿como cuáles? Ahorita, por ejemplo, está la manzana, la pera, uva. Ahorita que ya empieza como mucho el frío, digo, todavía estamos en otoño, pero ya estamos cerquita de invierno, entonces ya también podemos encontrar cítricos, mandarina, naranja, guayaba, que también rico. Esa parte nos ayuda mucho, que son alimentos ricos en vitamina C, entonces en invierno, pues todos los fríos, que también somos más propensos a enfermarnos, gripas y todo, pues toda la parte de vitamina C nos ayuda mucho a mejorar el sistema inmunológico. En el tema de verduras, porque ya lo hemos dicho y todos los doctores y todos los nutriólogos, nutriólogas, y no vas a dejar mentir, nos dicen, póngale a su platillo verduras, ¿no? Siempre comemos el carbohidrato, la proteína, ¿no? El taquito, pero se nos olvidan las verduras. ¿Cuáles nos recomiendas en esta temporada? Ahorita, por ejemplo, la calabaza de Castilla, yo creo que es la más común, la que definitivamente en todo el año o no encontramos o está carísima, entonces ahorita hay que aprovecharla. Verduras verdes, perdón. Generalmente todas las verduras es como mucho más fácil encontrarlas.
Probablemente por temporadas llegue a subir un poquito el costo, pero en cuanto a características físicas no varían tanto como la fruta, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un mango no lo encontramos, o si lo encontramos, ni sabe dulce, está ácido, No sabe igual. está verde. Sí. Sí. Entonces las verduras no es tanto problema, pero pues sí hay verduras como la calabaza que te digo, que sí o sí es la temporada buena. Exacto. Hablabas de las frutas que mencionaste, guayaba, mencionaste ¿cuál? La manzana, pera, naranja, mandarina. Naranja, mandarina también, que ahorita la podemos encontrar. A veces se tiene, y me voy a desviar un poquito del tema, pero a veces se tiene esta parte de, yo lo he escuchado sobre todo en pacientes, ¿no? Con enfermedades como la diabetes, que dicen, no, es que sabes que mi doctor ya me dijo, o tengo miedo de comer las frutas porque tienen mucha azúcar. ¿Qué nos puedes decir de eso? O incluso hay quienes hacen dieta y dicen, no, me retiro las frutas. Sí, uno como el miedo a las frutas por el tema de los carbohidratos, que es exacto. como Sí. el nutriente pobrecito más temido, y otro por el tema del azúcar proveniente de la fruta en padecimientos como la diabetes, justamente. Hay frutas que a lo mejor sí van a tener un impacto más fuerte en mi glucosa. O sea, pacientes con diabetes no es que necesiten quitarse la fruta, pero tampoco es como un grupo de alimentos que digamos es a libre demanda y cómelo como quieras. A lo mejor la cantidad. La cantidad y el cómo lo combinemos. El hecho de que la fruta tenga fructosa, que es un azúcar que se va a absorber de manera rápida, va a hacer que pacientes con diabetes tengan picos de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos para evitar los picos? Combinarlo con alguna fuente de proteína o con alguna fuente de grasa para ese pico evitarlo o disminuirlo. A ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, voy a comer con mi mamá, tiene 60 años. ¿Cómo puedo combinarle un platillo con fruta, por ejemplo? Ok, un platillito con fruta. Por ejemplo, si es un plato fuerte, la proteína, ya sea pollo, pescado, res, y aparte puedo acompañarlo con una ensalada que no necesariamente sea de pura verdura, que también le podamos agregar fruta. Ahí va la fruta incluida, pero también ya lo estoy combinando con la proteína de la carne y también con la fibra de la verdura. Entonces, estos dos nutrientes van a hacer, bueno, tanto la fibra como la proteína van a hacer que el carbohidrato de la fruta no se absorba tan rápido y no sea necesariamente una ensalada de pura verdura. Le podemos agregar como lo dulcecito de la fruta. Eso en el caso de un plato fuerte. En el caso a lo mejor de una colación, como la manera más práctica de hacerlo es el carbohidrato de la fruta y le agregamos alguna grasita o bien una proteína. Puede ser almendras, que son grasas con proteína, o bien queso cottage, que es una buena fuente de proteína, o yogur griego, que también es fuente de proteína, o yogur no necesariamente griego, pero que sea sin azúcar para poder agregarle ahí un poquito de grasita. Exacto, creo que no le damos esta importancia a las cantidades, ¿no? Decimos, ay, pues me voy a comer una manzana, pero muchas veces, dependiendo tu día o tu estado de salud o tu peso o tus objetivos, deberíamos de ser más conscientes, ¿no? A lo mejor si yo voy y me dices, sabes que Silvina, tienes un sobrepeso, entonces sí te voy a poner una manzana, yo no sé, ahorita tú me corriges, pero quiero que te comas la mitad. Háblanos de eso porque decimos, bueno, sí, me echo la manzana y es fácil, ¿no? Ponerte una manzana completa, pero ¿qué de las cantidades? Miren, en la parte de nutrición nosotros trabajamos mucho con tema de porciones. ¿Qué son las porciones? Es una cantidad de alimento que me va a dar ciertas características en nutrientes, ¿no? Por ejemplo, una porción de fruta me da 15 gramos de carbohidrato aproximadamente y me da 60 calorías. Entonces, una porción de fruta es una manzana, media pera nada más, medio plátano, una taza de sandía, una taza de papaya. ¿Cuál es el tema con los medios? Que si yo le digo a mi paciente, vas a comerte medio plátano, es más probable que se coma el plátano completo. O en el caso de la pera, ¿no? La pera, que yo les diga, nada más parte la mitad de la pera y cómetela, no lo hacen. Entonces, en esos casos, cuando nada más se trata de una porción de fruta, yo sí prefiero irme como a frutas que tienen una porción más grande. Por ejemplo, las fresas son 17 fresas, las uvas son 18 uvas. Entonces, yo sé que a lo mejor de picoteo en picoteo vas a juntar tus 18 uvitas, pero no va a ser tan difícil o no te va a costar tanto trabajo no pasarte de esas 18 a decirte nada más, cómete media pera, ¿no? Entonces, en esos casos siempre trabajo o trato de trabajar con frutas que sus porciones sean más grandes para que al final el paciente no crea que come poquito, porque esa es otra, cuando
cuando tratamos pacientes con diabetes, generalmente también se tratan problemas de sobrepeso. Entonces, el hacer un plan de alimentación para una pérdida de peso hace que nosotros busquemos estrategias para que el paciente no se la pase muriéndose de hambre todo el tiempo. No es el chiste que en una pérdida de peso tú sientas hambre. Se trata de que te sientas satisfecho justamente para no generarles esta tentación o esta ansiedad de querer estar picoteando entre comidas porque tengo hambre, porque ya me fui a la cocina y encontré tal comida, o ya llegó alguien en la oficina y me invitó un pan, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, pues tratamos de evitarlas desde el desarrollo del plan nutricional para que el paciente no sufra en su proceso. Completamente. Entonces, las verduras, las frutas de temporada, hay muchísimas recetas que pueden hacer, por eso también la consulta de que vayan con un nutriólogo, con una nutrióloga que les aconseje, ¿verdad? Porque no solamente a lo mejor podemos comerlas solas, hay formas de pues combinar, como lo mencionas, con un yogurt, con una ensalada, es muy importante, pero sobre todo también en qué momento, porque también tenemos estas dudas de decir, no, yo en la noche ya no te como fruta, ¿no? Por ejemplo. Es que había muchos mitos. El problema en salud es que de repente hoy algo es mágico y mañana ya es lo peor del mundo, ¿no? Sí. Entonces, en salud todo se va actualizando. Hubo mucho tiempo en donde efectivamente decían, después de las 6 de la tarde, nada de carbohidratos porque vas a engordar. Sí. Al final de cuentas, nuestro cuerpo sigue trabajando. No es como que uno se vaya a dormir y el cuerpo diga, ya, nos vemos mañana, ¿no? Se acabó el trabajo. Sigue trabajando. Exactamente, sigue trabajando. Y gran parte de las calorías que nosotros gastamos en el día a día es por el trabajo propio del cuerpo, de que los órganos tienen que seguir funcionando. ¿Me explico? Entonces, el problema no es la cantidad de carbohidratos que yo consumo en la noche. El problema es qué tipo de carbohidratos, que también esa es otra, ¿no? O sea, si hablamos, no sé, de un plato fuerte donde me incluye proteína, grasita, carbohidrato, bueno, no hay tanto problema. Pero el problema es que de repente me dicen, es que yo nada más ceno café con pan, porque esa es como la cena ligera. Y hablamos de ligero en cuestión de que el pan pues no te llena tanto en realidad. Pero en cuestión calórica el pan es muy alto en calorías, o sea, nos podríamos ir por un... Te llena pero no te nutre. Ajá, exactamente, nos podríamos ir como por un plato fuerte donde incluyes proteína, carbohidratos, grasas, no tan pesado, y le vamos a llegar a las calorías del pan. Exacto, pues cuide mucho su salud, coma verduras y frutas de temporada, ya lo dijo nuestra nutrióloga, que son muy ricas para tener ese sistema inmunológico fuerte también, claro. ¿Verdad? Vitaminas. Y las de temporada son guayaba. Guayaba, mandarina, manzana, uvas, peras. Y todo lo cítrico ahorita se va a poner muy, muy rico. Exacto, ya vamos a esperar el delicioso ponche también. Ajá, exacto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en Tu Bienestar. No, muchas gracias por la invitación. ¿En tus redes sociales? En Instagram me encuentran como nutrilú.rp y por WhatsApp al número 777-131-4820. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, pues para tener bienestar hay que comer también verduras y frutas de temporada. Nosotros vamos a una breve pausa, pero no se vaya, son exactamente las 7:51. Está viendo Tu Bienestar. Regresamos. Estamos de regreso, ya a punto de finalizar Tu Bienestar, y vamos a hablar de un tema muy importante que todas y todos debemos poner mucha atención, porque queremos llegar a la edad adulta donde nuestras articulaciones funcionen muy bien, pero a veces cometemos muchísimos errores, y hoy, para explicarnos cómo tener un bienestar en nuestras articulaciones, está con nosotros el doctor José Alberto Rivera, que nos va a hablar de cómo cuidar nuestras articulaciones para prevenir daño. Doctor José Alberto Rivera Martín, médico especialista en reumatología. Bienvenido, gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Doctor, pues háblenos de este tema en general. ¿Por qué es tan importante tener una rutina de cuidados? Así es. Primero, para saber cómo prevenir el desgaste de las articulaciones, pues tenemos que entender qué es lo que tiene la articulación, por qué está conformada y qué es lo que se desgasta de la articulación. A ver, por ejemplo, primero que todo, la articulación son dos huesos que van a unirse y que va a haber algo que separa uno de otro, claro, porque no pueden estar pegados, porque si no, no pudiéramos moverlas. Sí. Entonces vamos a tener lo que es, en el caso de la rodilla, que son las articulaciones en las que más rápido se nos desgastan, en las que más nos enfrascamos a la hora de hablar de ellas, están constituidas por cartílago y menisco.
Ok. Estos dos son como un colchoncito que van a separar y van a ayudar a la amortiguación de estos dos huesos. Ahora, englobado todo esto vamos a decir, una cápsula donde está contenido todos estos elementos de la articulación, pues está una cápsula que se llama sinovial. En esa cápsula contiene un líquido, el líquido sinovial. Y esto lo que hace es como lubricación a la hora de la movilidad para que todo esté como, vamos a decir, mojadito y pueda resbalar sin ningún problema y podamos tener la movilidad que realizan las rodillas sin ningún problema. Ahora, pero hay un componente muy importante que carece lo que es el menisco y el cartílago, que es el riego sanguíneo. Al carecer de este riego sanguíneo, la sangre es la que lleva todos los nutrientes, oxígenos, plaquetas, que es un componente de la sangre que ayuda no solo a la coagulación, sino a la cicatrización y desinflamación. Sí. Y entonces, al no llegar a la articulación, a lo que es menisco y cartílago, pues esto, cuando empiezan a desgastarse, pues no se va a poder recuperar. Y ese va a ser el principal problema. Es decir, no va a tener esa autorreparación. ¿Y eso pasa por el tiempo, por el desgaste o por también malos hábitos? Claro. Primero, el tiempo. Okay. Es el número uno. La edad es algo que a partir de los 30 años, como este cartílago y el menisco solo se nutre de lo que es el colágeno, ya el cuerpo no produce colágeno. Entonces vamos a caer en ese déficit de que es lo único que puede llegar a ayudar al cartílago. Por eso el dolorcito. Así es. Ya después de los 30. Otra cosa muy importante es el peso. Okay. Es el segundo factor. Ese es un tema, ¿verdad? Así es. El peso corporal, pues ¿quién aguanta todo el peso del cuerpo? Pues la rodilla. Y si hacemos trabajos forzosos donde cargamos cosas pesadas, pues es aún más peso. Y entonces ese peso repetitivo de todos los días, desde que nos levantamos de la cama y cargamos cosas en el trabajo, pues nos va a dañar nos va vamos a decir, a predisponer a que ese desgaste sea más acelerado. Porque ahí vienen las personas, porque hay personas de 40 años que no se sienten nada, o hay personas de 35 años que ya empiezan con dolores en las articulaciones, ¿no? Sí. Tiene que ver también la alimentación, es otro factor muy importante. Si carecemos de nutrientes, como es muy importante, el colágeno, como estamos diciendo, no es algo que podamos obtener en la alimentación diaria, comiendo carne o comiendo, como muchos dicen, vamos a decir, es como algo, como un mito, come caldo de pollo, pata de pollo, pata de res y vas a tener colágeno. No es así. Es muy, vamos a decir, es muy escaso la concentración de colágeno que obtenemos ahí y no llegamos a la que necesitaríamos diariamente para poder... Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Primero, número uno es cuidar el peso. Okay. ¿No? Hacer ejercicio también. Así es. Eso es un tema y ahorita lo voy a mencionar porque si es un tema el sobrepeso, imagínese cuando... estemos ya mayores y lo podemos ver precisamente en nuestros abuelitos, que de repente no hay equilibrio o que nunca hicieron ejercicio, me refiero a peso para generar músculo, ¿no? Claro. Porque no solamente nuestros huesos nos van a cargar, no es solo la de músculo. Así es el músculo para poder, porque muchos llegan a consulta y dicen, es que me cuesta parar, no tengo fuerza, claro, me duele la rodilla, pero no tengo fuerza a la hora de pararme y caminar y dar mis primeros pasos. Y es porque el músculo no está lo suficientemente fuerte como para sostener el peso de tu cuerpo. Exacto. Entonces, no solo la articulación, sino también la práctica de ejercicio, pero claro, no ejercicios que vayamos a cargar cosas pesadas, ¿no? Vamos a cargar demasiados pesos y vamos a hacer esfuerzos muy grandes, ahí no, ¿no? Porque tampoco... Hacerlo bien y diferentes repeticiones. Es decir, bien, correcto, con un peso adecuado, que no llegue a dañar las articulaciones y... Con eso vamos a estar muy bien, vamos a fortalecer el músculo y vamos a ayudar a la movilidad de la articulación. Vamos a estimular con el movimiento que el líquido sinovial, que es lo que ayuda como que a lubricar toda la articulación, pues este empieza a producirse, se empieza a mover, se produzca en buen estado y entonces pues nos proteja tanto el cartílago como el menisco. Exacto, pues hay que tomarlo en cuenta, sobre todo, yo creo que, no voy a dejar mentir, doctor, pero el tema de las rodillas es un problema en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo los dolores y cuando hay este desgaste de hueso con hueso, ¿verdad? Que ya se perdió por ahí el líquido. Existen también alternativas, tratamientos para que se acerquen. Hoy la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo en tratamientos, ¿no? Relacionados. Claro. Siempre como tratamiento número uno, es la administración de suplementos, ¿no? Ahí empezamos con lo que puede ser el colágeno, en este caso el tipo 2, porque ahí como muchos empiezan a tomar por sí solos el colágeno o les recomiendan el colágeno y el primero que les dicen es el hidrolizado, y ahí está el gran problema. El hidrolizado es más
para la piel, las uñas, el pelo, y entonces ahí sí nos va a ayudar el hidrolizado. Pero el tipo 2 es el que se encarga de las articulaciones, del cartílago y el menisco, es el que llega. Entonces ese es el que más vamos a necesitar y una correcta dosis diaria, porque en farmacia encontramos muchos tipos de colágeno, principalmente el hidrolizado, pero el tipo 2 en la mayoría de los productos he visto que tienen una concentración muy baja, a la que debemos obtener todos los días, es decir, diariamente. Entonces, si esa concentración está muy baja, pues necesitaríamos, nos compramos una cápsula de, no sé, 90, 60 cápsulas, un frasco con 90 cápsulas, y entonces necesitamos tomarnos hasta 3 cápsulas al día, porque no llega lo de una sola cápsula a la dosis requerida diariamente. Entonces, la suplementación es muy necesaria. Lo otro, una correcta alimentación, carnes rojas, mariscos y alcohol son los principales 3 factores que dañan las articulaciones. Vuélvalo a repetir, doctor, por favor. Así es, carnes rojas, Ajá. de res me refiero principalmente, Exacto. mariscos y alcohol. Son los 3 alimentos que ayudan a acelerar el Poco desgaste de rojo. las articulaciones. Exacto. Así es, ¿por qué? Porque hay algo en la circulación que se llama ácido úrico. Ajá. El ácido úrico que se eleva por la concentración elevada de purinas, y estos alimentos son los que ayudan a elevar más esa concentración. Entonces, si el ácido úrico sube demasiado los niveles en nuestro cuerpo, pues ¿a dónde se van a ir a concentrar ellos? En las articulaciones. Y se forman como unos cristales, hazte la idea, por así decirlo, comparándolo así un poco fuerte, es como si tuviéramos vidrio machucado, triturado, en las articulaciones. Y así es el ácido úrico. Y cada vez que caminamos, esos pedacitos de vidrio, esas partículas pequeñas, pues están, vamos a decir, haciendo heridas en el cartílago. Sí, y sí, como este no se puede reparar por sí solo por el déficit de riego sanguíneo, pues entonces vamos a tener un acelerado desgaste de la articulación. Wow. Y entonces, pues sí es muy necesario evitar la ingestión, vamos a decir, elevada de estos alimentos. Qué increíble, doctor, todo lo que nos está comentando, porque de verdad nos falta hacer tanta conciencia, ¿verdad? Sí. En hacer esa pausa de que nosotros mismos, ahorita pregúntese, ¿por qué le duelen sus rodillas? Claro. ¿Por qué le duelen sus articulaciones? Sí, la edad es un factor, pero muchas veces nuestros actos y nuestros malos hábitos que tenemos nos llevan precisamente a perjudicar. Y algo muy importante también, que hoy en día el tema de la obesidad, el sobrepeso, es un tema que está afectando mucho nuestras articulaciones, sobre todo las rodillas. Entonces, como dice el doctor, hacer ejercicio, ¿verdad? Buena alimentación. Ajá, suplementación para evitar, y en el caso de alguien que llegue a sufrir algún problema de rodilla, no aliviárselo solo con analgésicos. No automedicarse. Así es. O no ir y ya con el paracetamol, el diclofenaco o el ibuprofeno. Lo va a tapar nada porque más, sí lo va a va a descansar. quitarlo, no vamos a decir que no, va a ayudar a la inflamación, va a aliviar ese dolor, pero... Va a hacer esto, miren, vamos Así a ser es. muy gráficos. Va a hacer esto, lo va a tapar. Así es. Uno Pero no siente ahí- el dolor, ahí va pero a el estar. daño sigue. Ahí va a estar. Ahí es lo que está el problema, ¿no? Entonces muchos dicen, sí, ya se me quitó, pero el desgaste no se te va a quitar con ese tratamiento. avanzar. Y va a seguir avanzando. Entonces lo bueno es que le den una buena orientación en cuanto, porque todas las personas son diferentes, ¿no? Unos necesitan unas cosas más que otras. Entonces hay que ver también, evaluar el grado de desgaste que tiene ese paciente, porque hay 4 tipos de grado de desgaste. Y el grado 4 pues es el más malo, es el que necesita una prótesis porque ya los huesos, pues no hay cartílago. Y hay dolor. Así es, si no hay cartílago, no hay menisco, porque ¿qué vamos a hacer? Hay que poner una prótesis ya ahí a fuerza. Pero eso Entonces, se puede evitar. así es. Entonces para eso es de lo que estamos hablando, de hacer todos estos, vamos a decir, todos estos pasos a seguir en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a prevención a la hora, me duele la rodilla y voy y me atiendo rápidamente, ¿no? ¿Para qué? Para evitar No debe llegar pasar. a este punto, porque esto es lo que queremos todos, evitar una cirugía en un futuro. Una Porque, prótesis. así es, si lo dejamos de largo, la rodilla no duele porque tiene que doler, no, ahí duele porque ya hay un desgaste, y si podemos evitarlo es lo que debemos hacer, ¿no? Exacto. No se automedique y vaya con el doctor José Alberto Rivero Martín. Él es médico especialista en reumatología. Muchísimas gracias, doctor, por No, de acompañarnos en redes sociales. ¿Cómo lo seguimos? Estamos en Clínica Artivida, estamos ubicados en Avenida Río Mayo, ahí sobre una plaza que anteriormente era conocida como Plaza Marina, ahora se llama Plaza Por ahí. Paseo Mayo, y en planta baja estamos ubicados, pero como clínicaartivida.com, ahí nos pueden
encontrar. Exacto. Vayan con el doctor que tiene tratamientos maravillosos, sobre todo para su bienestar, para sus complicaciones en el tema de las articulaciones, también tratamientos con ozono, ¿verdad? Que Así son es. muy eficientes. Muchas gracias, doctor. Un placer. No, de nada. Un placer que esté aquí Gracias, con nosotros en Tu gracias. Bienestar. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos completamente en vivo. Quédese en la programación de RTV Morelos. Muchísimas gracias a nuestras productoras, Silvia Vargas, Beatriz Leandro, también a nuestro director general, Jesús Bustamante, a nuestros camarógrafos aquí presentes también, que gracias a todo este equipo se hace posible este programa. Cuídese mucho, que tenga un día ligero y muy agradable. Chao.